Capítulo 0. Prólogo. Siempre soplaba una brisa suave sobre la colina Isaril. Desde las montañas infinitamente altas al oeste, el viento descendía, rozando las hierbas cortas y rígidas. Al pastor Turán le gustaba tumbarse en los campos bañados por el sol y vigilar a su rebaño mientras sentía esa brisa. No, sería más exacto decir que era la tarea que menos le desagradaba. No es que la disfrutara, simplemente la encontraba más soportable que esquilar ovejas o limpiar el granero. En realidad, lo que más le atormentaba no era el trabajo duro, sino el aburrimiento. El mismo paisaje cada vez que abría los ojos, los mismos edificios, las mismas tareas, y dormirse a la misma hora todos los días. A veces, temiendo olvidar cómo hablar por completo, jugaba a hablar consigo mismo y luego responderse. Incapaz de soportar la soledad, o necesitando intercambiar algunos artículos esenciales para su vida diaria, ocasionalmente bajaba al pequeño pueblo al pie de la colina. Pero ni eso era particularmente agradable. Esto se debía a que todos los aldeanos no soportaban a Turán. Por supuesto, el sentimiento era mutuo, Turán también los odiaba. Ni siquiera ha pasado la mitad del día y un joven como tú ya está holgazaneando. Al final de la tarde, como de costumbre, mientras yacía en el campo bañado por el sol y vigilaba a sus ovejas, una sombra cayó sobre el rostro de Turán. La sombra pertenecía a Labus. Era uno de los ancianos del pueblo al pie de la colina. En lugar de levantarse para saludarlo, Turán frunció el ceño y respondió secamente. Sigue tu camino, viejo. Estás bloqueando el sol. A Turán no le gustaban todos los aldeanos, pero la persona que más odiaba era este anciano que estaba frente a él. Hace 5 años, cuando murió la madre de Turán, Labus intentó declarar sutilmente que todas las ovejas de la colina eran propiedad comunal del pueblo bajo el pretexto de administrar la finca. Como resultado, Turán tuvo que librar una batalla casi bélica con los aldeanos para recuperar sus ovejas. Aunque el rostro de Labus se endureció ante la actitud cortante de Turán, apretó los dientes y se calmó. Después de todo, ¿de qué serviría perder la paciencia aquí? Si llegara a una pelea a puñetazos, era obvio que él sería quien bajaría la colina con la nariz rota. Anoche, Rob vio una bestia mágica en las afueras del pueblo. Era un leopardo, cubierto de sombras negras como el alquitrán, con un cuerpo tan grande como una casa. Una bestia mágica se refería a un animal que había despertado poderes mágicos. Eran de mayor tamaño, más inteligentes y capaces de usar todo tipo de habilidades misteriosas en comparación con los animales normales. Incluso dentro de la misma especie, existían variaciones individuales, pero típicamente, cuanto más fuerte era la bestia que mutaba, más peligrosa se volvía la bestia mágica. Una bestia mágica leopardo era algo con lo que la gente común apenas podía esperar lidiar. Oh, ya veo. ¿No tienes miedo? De todos aquí, tú eres el que más probablemente será atacado por la bestia mágica. Tengo miedo. Incluso estoy aterrorizado. Pero contrariamente a sus palabras, no había rastro de miedo en el rostro de Turán. Para Labus, era una reacción incomprensible. ¿Qué tipo de valor tenía para reaccionar así ante la aparición de una peligrosa bestia mágica? Especialmente cuando ni siquiera vivía dentro de un área cercada como ellos. De todos modos, el jefe del pueblo ha ido a la ciudad para solicitar a un mago que someta a la bestia mágica, así que ten cuidado. Trata de no alejar demasiado a las ovejas si es posible. Por supuesto, Labus no había venido a dar esta noticia por preocupación hacia Turán. Si dependiera de él, estaría bien si este mocoso pastor fuera destrozado hasta morir. Pero las ovejas de Turán eran una fuente importante de alimento, abrigo y productos de exportación para el pueblo. Si Turán muriera, significaría que perderían todo eso.
Después de todo, no era como si la bestia mágica considerara los asuntos humanos y matara solo al pastor mientras perdonaba al rebaño. Entendiendo las verdaderas intenciones de Labus, Turán no sintió ni un ápice de gratitud. En cambio, respondió sarcásticamente: Estoy tan conmovido por tu preocupación. De verdad. Ahora que terminaste de hablar, apúrate y lárgate. Tu aliento apesta tanto que creo que mi nariz se va a pudrir. Mientras Labus refunfuñaba y bajaba la colina, Turán recordó las palabras que acababa de escuchar y se sumió en sus pensamientos. Un mago. Así como las bestias que poseen poderes misteriosos se llaman bestias mágicas, los humanos que poseen tales poderes se llaman magos. Alternativamente, también se les llamaba nobles o caballeros. Así como las bestias mágicas se convirtieron en líderes de su especie, los magos gobernaban en la cima de la sociedad humana. Me pregunto qué tan fuertes serán. Considerando que este jefe de aldea rural los había convocado, probablemente sería un mago de poca importancia. Aún así, Turán se encontró deseando conocer a uno, aunque solo fuera una vez. Por supuesto, acercarse demasiado podría ser peligroso, así que pensó en echar un vistazo desde una distancia segura. Mientras estaba profundamente pensativo, un olor extraño llegó a la nariz de Turán. ¿Sangre? Y era fresca, como si se hubiera derramado no hace mucho tiempo. Tomando el bastón que tenía a su lado, Turán siguió el aroma. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la fuente del olor. Turán chasqueó la lengua. Me dice que tenga cuidado, y sin embargo él fue el primero en ir. El cadáver de Labus, destrozado y esparcido como flores rojas en plena floración. Juzgando por las claras marcas de garras por todo su cuerpo, lo que lo atacó claramente no era humano. ¿Fuiste tú? GRRRR. Cuando Turán se dio la vuelta y preguntó, las sombras se reunieron bajo la sombra de un árbol, fusionándose en la forma de una bestia. Un enorme leopardo, fácilmente de más de 2 metros de altura a la cruz, lo suficientemente grande como para devorar un oso con facilidad. Mirando directamente a los ojos de la bestia, Turán declaró: muere. En ese instante, una chispa de relámpago crepitó sobre la cabeza del leopardo. La bestia sorprendida saltó hacia atrás, pero su reacción pronto se tornó en furia mientras rugía y se lanzaba hacia Turán. No funciona. Para. Al segundo comando, el leopardo pareció estremecerse por un momento, como si su cuerpo dudara. Pero duró menos de un segundo antes de que otra chispa de relámpago surgiera y la bestia recuperó su libertad. Al darse cuenta de que la presa débil frente a él estaba tramando algo extraño, el leopardo no perdió más tiempo. Con un rápido golpe de su pata delantera, intentó acabar con todo rápidamente. Se movió con tal poder y velocidad que una persona común ni siquiera habría tenido la oportunidad de reaccionar antes de ser asesinada en el acto. Sin embargo, contrariamente a la expectativa de que desgarraría a su presa en un instante, las afiladas garras cortaron el aire vacío. El leopardo vaciló por un breve momento mientras Turán se movía de manera antinaturalmente rápida, retrocediendo fuera de su alcance. Pensé que matarlo no funcionaría, pero no creí que ni siquiera detenerlo lo lograría. Asintiendo para sí mismo como si confirmara una nueva información, Turán sacó una resortera y una piedra redonda y pulida de su bolsillo. Cargó la piedra y balanceó la resortera varias veces mientras recitaba un hechizo. Endurece, acelera, perfora, apunta a la cabeza. El hechizo era simple, demasiado, casi hasta el punto de sonar ridículo. En el momento en que soltó una de las cuerdas de la resortera, la piedra liberada disparó hacia adelante, desgarrando el aire con un rugido ensordecedor mientras volaba hacia la bestia mágica. Los instintos de la bestia lanzaron una advertencia.
su piel dura no sería suficiente para protegerla de ese ataque. ¡Kiaak! Soltando un grito aterrorizado, el leopardo torció su cuerpo, y la piedra rozó por poco su oreja en lugar de impactar directamente. Pero antes de que pudiera sentir un momento de alivio, la piedra, que debería haber volado lejos, de repente se curvó bruscamente como si alguien la estuviera controlando. Se enroscó y golpeó el cráneo del leopardo, atravesando su frente y saliendo entre sus ojos. Sin siquiera tener la oportunidad de gritar, la bestia mágica cayó muerta en el acto, con el cráneo y el cerebro aplastados. TCH. Chasqueando la lengua al pensar que solo había hecho algo que beneficiaría a los aldeanos, Turán agarró la cola de la bestia muerta y comenzó a arrastrarla. Para una criatura que habría requerido varios hombres comunes para levantarla, Turán la arrastró como si no pesara más que un perro muerto. ¿Debería arrojarla a algún barranco? El resto del cadáver sería manejado por insectos y animales salvajes. No era exactamente una forma limpia de deshacerse de ella, pero eso no importaba. Los cobardes del pueblo no tendrían el valor de seguir el rastro de la bestia mágica, y para cuando el mago contratado por el jefe de la aldea llegara en unos días, no quedaría nada por encontrar. Nadie descubriría jamás que el pastor que vivía en el extremo más occidental del mundo, en la colina Isaril, era un mago. Capítulo 1. Hace 8 años, en el invierno cuando Turán cumplió 10 años, despertó al poder de la magia. Mientras su madre estaba afuera con las ovejas, justo cuando él pensaba en encender un fuego, de repente surgieron llamas de la estufa. No pasó mucho tiempo antes de que Turán se diera cuenta de que podía lograr cosas increíbles solo con sus pensamientos. Levantar objetos, encender llamas, invocar ráfagas de viento o incluso crear muros invisibles. Mamá, mira esto, la leña está volando. Esa noche, Turán mostró con entusiasmo sus habilidades a su madre, quien había regresado a casa con las ovejas y su perro pastor. Sin embargo, su madre no se maravilló ni se alegró por las nuevas habilidades de su hijo. Simplemente extendió la mano para agarrar la leña flotante con un rostro lleno de resignación y desesperación. Turán, hagamos una promesa. Promete que no usarás ese poder de manera imprudente a partir de ahora. Especialmente, nunca frente a otras personas. ¿Por qué? Turán, que siempre había sido un niño bien portado y escuchaba a su madre, no pudo evitar hacer un puchero ante la exigencia de reprimir un poder tan fascinante y divertido. Su madre le calentó una taza de leche de oveja y, por primera vez, le habló sobre el mundo mucho más abajo de su colina. Abajo, al pie de la colina, hay personas llamadas nobles. Según su madre, los nobles eran los descendientes de la tribu del dios Prea, que descendió al mundo hace mucho tiempo para salvar a la humanidad. Estos nobles heredaron poderosas habilidades mágicas de sus antepasados, gobernando como protectores y soberanos sobre la humanidad. Entre ellos, los nacidos de la mezcla de linajes nobles y humanos eran llamados caballeros. Los caballeros, al igual que los nobles, heredaban poderes mágicos, pero sus habilidades eran más débiles, por lo que eran tratados como sirvientes. Su madre explicó que Turán había heredado el poder de un caballero de su padre. Le advirtió que si alguna vez bajaba de la montaña, los nobles malvados lo capturarían y lo obligarían a la servidumbre. Si los nobles son pastores como nosotros, entonces los caballeros son como los perros que esos pastores crían. A veces pueden tratarlos como familia y colmarlos de afecto, pero también pueden venderlos o sacrificarlos cuando sea necesario. Aunque los nobles lo tenían todo, constantemente peleaban entre ellos por aún más. Y en estos conflictos, a menudo eran los caballeros quienes eran sacrificados. Era como un pastor que enviaba a su perro a luchar contra lobos mientras él permanecía seguro detrás, lanzando piedras desde la distancia. Mientras explicaba esto, su rostro mostraba una desolación que Turán nunca había visto antes en su vida.
Turán, ¿no quieres vivir con mamá por mucho, mucho tiempo? Sí. Entonces tienes que ocultar ese poder. De lo contrario, los nobles malos vendrán y te llevarán. Y nunca me volverás a ver. Está bien, lo prometo, no lo usaré delante de nadie. Y así, habían pasado 8 años desde que Turán hizo esa promesa con confianza. Incluso después de que su madre enfermara y muriera, Turán continuó viviendo en un lado de la colina Isaril, cuidando ovejas, evitando a los nobles que algún día podrían venir a buscarlo, negándose a convertirse en su perro pastor. ¡Qué idiotas! Turán frunció el ceño mientras cerraba la puerta de su cabaña. Temprano esa mañana, antes de que saliera el sol, los jóvenes del pueblo habían venido a enfrentarlo por la muerte de Labus hace unos días. Aunque las señales de un ataque de una bestia mágica parecida a un leopardo eran evidentes para cualquiera, insistían en que Turán debía haber matado al anciano y luego lo arrojó a la bestia como cebo, acusándolo con afirmaciones absurdas. No era difícil adivinar por qué hacían eso. Aunque estaba claramente evidente que había sido atacado por una bestia mágica leopardo, intentaron culparlo con una acusación irracional, afirmando que Turán debía haber dañado al anciano y arrojado a la bestia mágica como alimento. Por supuesto, Turán había derrotado contundentemente a los jóvenes que vinieron a provocar una pelea y los había ahuyentado. Probablemente usarían este incidente como excusa para bajar el valor de las mercancías o manipular los artículos la próxima vez que Turán bajara al pueblo para el trueque. Si eso sucediera, Turán simplemente daría unos golpes a algunos de esos aldeanos para hacerlos entrar en razón y asegurar un trato justo. Ya había ocurrido varias veces antes y probablemente volvería a suceder, un ciclo molesto al que se había acostumbrado. Mientras estaba perdido en sus pensamientos por un breve momento, alguien de repente golpeó la puerta con un fuerte bang bang. Turán soltó un profundo suspiro antes de abrir la puerta y gruñir. ¿Quién diablos es ahora? ¿Tienen deseos de morir? ¿Podría ser que su memoria fuera tan mala que hubieran olvidado la lección que les había dado hace apenas un rato? Sin embargo, la persona que estaba al otro lado de la puerta no era uno de los jóvenes aldeanos que habían venido antes. Era un hombre, aparentemente de entre 40 y tantos años, vestido con una capa cubierta de polvo. Con una sonrisa torpe, el hombre habló. Disculpa, joven amigo. Estoy de viaje y me preguntaba si podría molestarte un rato, pero parece que he llegado en un mal momento. ¿Un viajero? Por primera vez en sus 18 años de vida, Turán se encontraba con una persona así, y por un momento, su mente se paralizó. Pensar que había alguien lo suficientemente despreocupado como para visitar un campo tan desolado como este. Turán, que se había quedado rígido momentáneamente, pronto se apartó de la puerta y dejó pasar al hombre para que entrara. No, para nada. Por favor, pase. Es solo que hace un momento estuvieron aquí unas personas desagradables. El tono formal que Turán usó, aprendido hace mucho tiempo de su madre para dirigirse a los mayores, le resultaba extrañamente desconocido en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que habló así? Debió de ser antes de descubrir que todos en el pueblo, incluyendo a Labus y los otros ancianos, no eran más que unos imbéciles, así que realmente hacía mucho tiempo. Si me disculpa, entonces. En verdad, si Turán hubiera querido mantener oculta su identidad, debería haber ahuyentado rápidamente a un extraño como ese. Sin embargo, decidió dejarlo entrar. Hacía tanto tiempo que Turán no hablaba con alguien sin hostilidad que estaba ansioso por siquiera una breve conversación pacífica. Y además, si el hombre resultaba ser un villano con malas intenciones, Turán confiaba en que podría manejarlo. ¿Ya has desayunado? Todavía no. Yo tampoco he comido. Entonces, ¿por qué no te unes a mí?
Turán sentó al viajero en la mesa y dispuso leche de oveja recién batida, queso, gachas hechas con grano seco traído del pueblo, un trozo de sal de roca y cecina de cordero seca. A menos que uno estuviera al borde de la inanición, debía tratar a los invitados con la máxima hospitalidad, y entonces los invitados no se atreverían a pensar en hacer daño al anfitrión. Esto también era una etiqueta que su madre le había enseñado. Este es un lugar tan pobre, así que no tengo mucho que ofrecer. ¿De qué hablas? Esto es un banquete. Gracias por la comida. No parecían palabras vacías, ya que el hombre comía con gran entusiasmo la comida que Turán había preparado, como si no hubiera comido en días. Incluso mientras comía, el hombre mostraba buenos modales en la mesa, algo que Turán nunca había visto en los aldeanos. No hablaba mientras masticaba la comida, y giraba ligeramente la cabeza al beber, entre otros gestos de cortesía. Quizás el viajero notó algo similar en Turán, porque después de tomar un sorbo de la leche de oveja, hizo un comentario amable. Parece que conoces los modales básicos en la mesa. Tus padres deben haberte enseñado bien. Lo aprendí de mi madre. Al percibir algo por el hecho de que Turán no mencionó a su padre, el viajero dudó brevemente antes de continuar. ¿Y, tu madre está en el pueblo? No parece que vivan juntos, a juzgar por la casa. Debió haberse dado cuenta de que solo había una cama en la casa. Turán asintió y respondió con un tono tranquilo. Ella falleció por una enfermedad hace algunos años. El viajero pareció brevemente preocupado antes de inclinar la cabeza y hacer un gesto con una mano, un gesto que Turán nunca había visto en su vida. Le ofrezco mis condolencias. Habiendo criado a un joven tan excelente como usted, seguramente ella debe estar habitando en el palacio celestial con los dioses. Eso espero también. Cuando perdió a su madre por primera vez, con solo pensar en ella le bastaba para perder el apetito y llorar todo el día. Poder hablar de ello con una sonrisa en el rostro, ¿era porque Turán había crecido y se había convertido en adulto? ¿O acaso el paso del tiempo había atenuado la presencia de su madre en su corazón? Turán, sintiendo una repentina oleada de tristeza, cambió de tema con fuerza para distraerse. Más importante aún, señor, ¿qué le trae a un lugar tan remoto? Pasé por una ciudad cercana y escuché a un anciano decir que una bestia mágica leopardo había aparecido en su aldea y que buscaba a un mago para encargarse de ella. Después de escuchar su historia, decidí venir a ocuparme de ello. Tengo bastante confianza en el combate. Solo. Un hombre de mediana edad, ni siquiera en su mejor momento, que parecía que su espalda podría fallar en cualquier momento, intentando enfrentarse a una bestia mágica sin ni siquiera un arma? La expresión asombrada de Turán provocó una sonrisa incómoda en el viajero. Soy un caballero. Serví a la casa Arabión durante 60 años. Puedo manejar la mayoría de las bestias mágicas sin problema. Al mencionar la palabra caballero, los ojos de Turán se abrieron y su cuerpo se tensó. Un ser del que solo había oído hablar en las historias de su madre, el sirviente de los nobles. Pero su tensión fue breve. Pronto Turán notó que no había hostilidad en la mirada del hombre y gradualmente relajó su cuerpo rígido. ¿Sucede algo? Es solo que, esta es la primera vez que conozco a un mago. Pero más que eso, no pareces alguien que haya trabajado durante 60 años. Los magos envejecen más lentamente y viven más que las personas comunes. Este año tengo 75. Para un caballero, he envejecido así, pero he oído que los nobles poderosos pueden vivir fácilmente más de 200 o 300 años. Al escuchar esto por primera vez, Turán se asombró y observó cuidadosamente al hombre, alguien de la misma clase que él. Por su apariencia externa, era difícil distinguirlo de una persona común. Si había alguna diferencia, era que tenía una constitución robusta y un cutis saludable que le daba un aspecto fuerte.
En otras palabras, solo con mirar a un mago, no se podía saber que era un mago. Esta era una información extremadamente importante. Significaba que, incluso si Turán estuviera en medio de una ciudad concurrida, mientras se abstuviera de usar magia llamativa, nadie podría discernir su identidad. Aprender esto le hizo sentir como si una de las cadenas que apretaban su pecho se hubiera aflojado. Ser un mago es realmente increíble. Increíble, para nada. Creo que personas como tú son mucho más increíbles. Vivir en un lugar tan duro, donde aparecen bestias mágicas, sin depender de poderes mágicos. Ni siquiera podría imaginar hacer algo así. Contrario a lo que pensaba el hombre, esta era la primera vez que una bestia mágica que representaba una amenaza para los humanos aparecía en la zona. Al menos, desde que Turán había nacido. Si no fuera así, por muy extraordinaria que fuera su madre, no habría podido vivir aquí sola como pastora. En verdad, su madre, que crió a su hijo en esta colina desolada sin ningún poder mágico, era quien realmente merecía elogios. Ahora que lo pienso, no me presenté. Me llamo Keorn. Keorn de Arabión, o mejor dicho, supongo que ya no debería llamarme así. Llámame simplemente Keorn el Errante, ¿y tú eres? Soy Turán. El único pastor de la colina Isaril. Es un nombre maravilloso. Mencionaste antes que, serviste, a una casa noble, ¿significa eso que ya no lo haces? Oficialmente terminé mi contrato de vasallaje hace un mes. La casa me ofreció cuidarme hasta mi último aliento si quería, pero, quería pasar mis últimos años viajando de un lugar a otro. Después de todo, he estado atado a una sola casa desde que me contrataron a los 15 años. ¿No intentan reclutarte otras casas nobles? ¿Por qué lo harían? No soy un caballero extraordinariamente hábil que haya logrado grandes hazañas, ni soy un joven talentoso. Mantener a un viejo perro como yo solo desperdiciaría sus recursos. A pesar de referirse a sí mismo como un viejo perro en tono autocrítico, el rostro de Keorn mostraba un orgullo innegable y una calma confianza. Turán siempre había escuchado que los nobles eran arrogantes y crueles depredadores, y que los caballeros eran perros de caza sin emociones bajo su mando. Sin embargo, Keorn parecía más sereno y agradable que cualquier adulto que Turán hubiera conocido. Después de su agradable comida, Keorn se levantó y colocó una pequeña moneda de plata sobre la mesa. En un lado de la moneda estaba el rostro de un hombre apuesto, aunque Turán no tenía idea de quién era. Esta es una moneda de plata Arabión. Entre las monedas de plata, tiene la mayor pureza. Si la cambias en el pueblo, debería cubrir más que el costo de la comida. Aunque he oído que los precios en esta zona son un poco altos. Keorn se quejaba de cómo incluso un pueblo como este intentaba estafar a alguien que había venido a ayudar. Considerando la experiencia de Turán con la gente del pueblo, no era tan sorprendente. Después de guardar la moneda de plata en el bolsillo, Turán se inclinó cortésmente y dijo: Espero que tu cacería vaya bien. No me trates como a alguien a quien nunca volverás a ver, puede que pase unas cuantas veces más a comer. Capítulo 2. Todos, reúnanse aquí. En medio de la colina, al caer el crepúsculo, con una sola orden de Turán, el rebaño de ovejas que había estado pastando tranquilamente comenzó a reunirse. Sin la guía de un perro pastor ladrando ni el impulso del bastón del pastor, se movieron en perfecto orden. Fue el resultado del trabajo de la magia. Según lo que Turán había aprendido en los últimos 8 años, la magia tenía 3 características principales. Primero, si deseas algo con fuerza, puedes lograrlo intercambiando poder mágico por lo que quieres. Segundo, si expresas verbalmente tu deseo, se vuelve más fácil de lograr y consume menos poder mágico. Finalmente, en tercer lugar, cuanto más difícil sea el deseo deseado, más poder consumirá o incluso podría volverse completamente imposible.
La condición de lo que constituía la dificultad no estaba particularmente clara. A veces, la magia concedía algo con tanta facilidad que resultaba casi asombrosamente generosa. Otras veces, era frustrantemente tacaña, negándose incluso a cumplir solicitudes simples. Por ejemplo, hace apenas unos días, cuando luchó contra la bestia mágica Leopardo, incluso la simple orden de «detente», que era mucho más fácil que causar la muerte instantánea, tuvo poco efecto sobre la criatura. Sin embargo, para algo tan simple como ovejas ordinarias, podía controlar cientos de ellas simultáneamente sin dificultad. Por otro lado, darle a la resortera la potencia y velocidad para destrozar la cabeza de la criatura y asegurarse de que acertara en el objetivo fue ridículamente fácil. Al calcular la cantidad de poder consumido, Turán se dio cuenta de que podría haber repetido el mismo ataque cientos de veces. Mientras Turán reunía a todas las ovejas en el corral, perdido en sus pensamientos, un leve aroma a sangre llegó desde la distancia. Era similar a lo que había percibido hace unos días cuando detectó la muerte de Lavos. Sin embargo, con su agudo sentido del olfato, se dio cuenta de que no era sangre humana. Tampoco provenía de una oveja ni de un leopardo. ¿Lobo? El aroma le recordaba al lobo que había matado y despiezado hace aproximadamente un año. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que viera a Keorn acercándose con el cadáver de un lobo muerto colgado sobre su hombro y su espalda contra el sol poniente. Buenas noches, Turán, ¿te importa si me quedo en tu casa esta noche? Ofrezco este lobo como pago por el alojamiento. Una loba era una captura bastante valiosa. La piel podía venderse a los aldeanos, y aunque la carne no era tan buena como la del ganado criado para alimento, tampoco estaba mal. En resumen, fue más que suficiente compensación por una sola noche de alojamiento. Turán asintió. No debería haber muchos lobos por aquí. ¿Qué tan lejos tuviste que ir para atrapar esto? En los últimos años, Turán había estado patrullando la zona y cada vez que veía una manada de lobos, los atacaba. Como resultado, los animales carnívoros casi habían desaparecido de los alrededores. Además, la propia colina Isaril era tan desolada que no albergaba muchos animales en primer lugar. Lo encontré mientras exploraba cerca de la Cordillera del Cielo. La Cordillera del Cielo se encontraba aún más al oeste de la colina Isaril, que ya estaba en el extremo más occidental del mundo. Fiel a su nombre, la cordillera se elevaba hacia arriba, pareciendo perforar el cielo. Algunos la llamaban la Gran Barrera, ya que su forma se asemejaba a un muro insuperable, tal como su nombre sugería. Debería tomar días solo para llegar a las estribaciones. Con mi paso, medio día fue suficiente. Turán no estaba particularmente sorprendido, ya que él también podría lograr la misma hazaña si se lo propusiera. Simplemente pensó para sí mismo que este mago no era solo un fanfarrón y aumentó su guardia internamente. Un poco más tarde, los dos se sentaron alrededor de una fogata frente a la casa, disfrutando de un festín de estofado de carne de lobo. Keon miró hacia el cielo y silbó. Las estrellas aquí son increíblemente brillantes. Escuché de mi madre que esta colina es uno de los lugares más altos del mundo, aparte de la Cordillera del Cielo al oeste, por supuesto. ¿Qué podría ser más alto que ese lugar? Después de visitarlo hoy, estoy aún más impresionado. Incluso los nobles encontrarían difícil cruzarlo. He oído que los nobles poseen un poder semejante al de los dioses. ¿No podrían saltar fácilmente una cordillera? No todos, amigo mío. Si hablas de los jefes de las grandes casas nobles, ellos podrían ser realmente como dioses. Keon entonces se jactó de haber presenciado una vez como el jefe de la casa Arabión aplastaba una pequeña colina con un simple gesto. Oh. Al escuchar esto, Turán sintió de repente una punzada de vergüenza.
A veces, se permitía la ilusión de que su poder podría estar a la par con el de los nobles, considerándolo mucho más fuerte que era de lo que había pensado inicialmente. Pero después de escuchar las historias de Keorn, le quedó claro que sus habilidades eran realmente insignificantes en comparación con las de los verdaderos nobles. Por cierto, ¿no te sientes solo viviendo solo en un lugar como este? Bueno, por supuesto que sí. Pero ya me he acostumbrado. ¿Por qué no traes a una chica del pueblo para que viva contigo? ¿Quién querría pasar toda su vida pastoreando ovejas en un lugar como este? Estoy seguro de que hay muchas jóvenes que no se importarían de vivir con un joven apuesto como tú. Turán sonrió incómodamente ante la broma de Keorn. Cuando solía visitar el pueblo de niño, había chicas que le gustaban y lo seguían. Pero después de que su madre murió y tuvo problemas con el pueblo, todo contacto con ella se cortó. Probablemente se dieron cuenta de la realidad de la situación. Casarse con Turán significaría pasar toda la vida exiliadas en esta colina desolada. Bueno, no lo veas tan negativamente, ¿quién sabe? Podrías conocer a una joven que pase y entablar una conexión. Por supuesto, considerando que Keorn era el único viajero que había pasado en los últimos 18 años, era una historia poco probable. Después de intercambiar algunos comentarios más ligeros, los dos se sentaron en silencio, mirando la fogata. Fue Turán quien rompió el silencio. ¿Por qué te esfuerzas tanto? HM. No sé qué te prometió el jefe del pueblo, pero con tus habilidades, parece que podrías ganar mucho más dinero de una manera mucho más fácil. En cualquier pueblo, si alguien como Keorn se estableciera, declarara que protegería el lugar y exigiera riquezas y mujeres a cambio, ¿quién se atrevería a negarse? Sería cientos de veces más fácil y cómodo que pasar todo el día cubierto de polvo, quedándose en la casa de un pastor solo para cazar una bestia mágica. Alguien que pudiera traer de vuelta un lobo de la cordillera del cielo en solo medio día seguramente tampoco carecía de habilidad. Y además, los aldeanos no merecían particularmente tales favores. Después de todo, la razón por la que Keorn se quedaba en la casa de Turán era que el pueblo le había cobrado un precio exorbitante por el alojamiento. Si Turán estuviera en el lugar de Keorn, habría destruido los edificios del pueblo, tomado el dinero y se habría ido. Son personas lamentables. ¿De qué manera? Viviendo cada día temblando de miedo en esta frontera remota, sin la protección de un mago. El viejo caballero se sentó frente a Turán y explicó con suavidad, como si enseñara a un hijo. Mientras que el área alrededor de la colina Isaril era relativamente pacífica debido a su aridez, innumerables bestias mágicas deambulaban por las montañas y campos de las tierras fértiles más allá, cazando a la gente. Explicó que era el orgullo de un mago, uno que había heredado el poder de los dioses, proteger a los plebeyos indefensos de bestias mágicas. Aunque ya no servía a ninguna casa noble, no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Esta era una historia bastante diferente de lo que Turán había escuchado de su madre. Los nobles de los que ella hablaba eran opresores y explotadores, y los caballeros eran simplemente sus lacayos. ¿No se suponía que era así? Al notar la expresión confundida de Turán, el viejo caballero sonrió y le entregó un cuenco de leche de oveja. Bueno, no todos piensan como yo. Si hay 10.000 personas en el mundo, hay 10.000 formas de pensar. A la mañana siguiente, Turán limpió el corral de ovejas con un simple movimiento de su mano, perdido en sus pensamientos. Lo que permanecía en su mente era la conversación de la noche anterior. Orgullo. La discusión le había dejado una impresión significativa. Pensar que un caballero no era solo un esclavo que se inclinaba ante el poder de los nobles, sino que podía ser alguien que encontraba sentido en proteger a los plebeyos. Aunque este nuevo entendimiento no le hizo querer buscar a un noble y suplicar servir bajo su mando, sí suavizó un poco su perspectiva.
Quizás, si hubiera personas como Keorn, vivir bajo el dominio de un noble no sería tan malo después de todo. Dejando eso de lado, ¿cómo debería hacerle saber que la bestia mágica ya está muerta? Originalmente había planeado dejar que Keorn vagara un rato y eventualmente se fuera por su cuenta, pero no quería que alguien tan bondadoso como Keorn perdiera su tiempo en un lugar desolado como este. El problema era que ya habían pasado varios días desde que Turán había arrojado el cadáver de la bestia mágica al fondo de un barranco. Recuperar ese cadáver en descomposición y traerlo de vuelta sería un problema en sí mismo, sin mencionar que las huellas de magia que Turán había usado sobre él serían demasiado evidentes. Ni que decir tiene que si alguien buscara a un mago en esta zona, Turán sería la figura más sospechosa. Suspirando, Turán agitó la mano, y todo el estiércol y la orina de las ovejas amontonados en el corral volaron hacia el patio trasero. Una vez que se secara bajo el clima árido de la colina, sería un excelente combustible para la chimenea. Con la limpieza terminada, le quedaba un poco de tiempo libre. Quizás debería ir a buscar al anciano. Si Keorn había viajado lejos como ayer, sería imposible encontrarlo, pero Turán había oído que Keorn planeaba patrullar más cerca de la colina hoy, así que había una buena posibilidad de localizarlo. Turán concentró ligeramente su mente, elevó su cuerpo sin esfuerzo por encima del techo y pronunció un hechizo. Detección humana. En cuanto lanzó el hechizo, la percepción de Turán se expandió rápidamente. Su visión, que antes se extendía solo unos 100 metros, de repente se amplió hasta el punto de que podía distinguir briznas de hierba individuales a varios kilómetros de distancia. Su sentido del olfato y del oído se intensificaron aún más, permitiéndole captar el leve susurro de las patas de los insectos y el sutil aroma del ácido fórmico de las hormigas cercanas. Sin embargo, a pesar de la entrada sensorial mejorada, sus sentidos agudizados filtraban toda la información innecesaria, enfocándose únicamente en detectar humanos. Veamos. Giró la cabeza bruscamente cuando una voz llamó su atención. Con su visión mejorada, vio a Keorn. Estaba jadeando con fuerza, con sangre goteando de su frente y hombro. Frente a él, el cuerpo medio descompuesto de la bestia mágica leopardo que Turán había matado hace unos días rugía ferozmente. ¿Quién en el mundo haría algo así? Keorn apretó los dientes mientras miraba fijamente al espíritu no muerto de la bestia mágica muerta. Cuando los seres vivos mueren, instintivamente se aferran a la vida en sus últimos momentos. El poder mágico dentro de ellos, que actúa como la clave para la omnipotencia, intenta cumplir la voluntad del dueño moribundo reviviendo a la fuerza su cuerpo roto. Este fenómeno crea lo que se llama un espíritu no muerto. Por esta razón, era práctica habitual absorber o dispersar el poder mágico dentro del cadáver después de matar a una bestia mágica. Pero quienquiera que hubiera matado a la bestia mágica leopardo antes que él, o bien desconocía esta regla o la había ignorado deliberadamente. Considerando que una bestia mágica instintivamente devoraría a su enemigo derrotado para absorber su poder mágico, probablemente fue obra de un mago. Juzgando por el agujero en su cabeza, el culpable probablemente fue alguien hábil en hechizos basados en proyectiles. Capítulo 3. Turán, quien aplastó la cabeza de la bestia mágica de un solo golpe, se acercó a Keorn mientras sostenía la honda en una mano. En verdad, decidir ayudar a este caballero fue un riesgo significativo incluso para Turán. Si Keorn regresara a la casa a la que servía y simplemente mencionara que había un esclavo joven y capaz aquí, Turán no tendría más opción que huir por su vida de inmediato. Aún así, Turán intervino porque proteger a un invitado era el deber legítimo del señor de la colina Isaril, y también porque el viejo caballero había mantenido su cortesía como huésped y mostrado respeto hacia Turán. ¿Estás bien? Pero por alguna razón, en lugar de centrarse en Turán, Keorn miraba con recelo a la bestia mágica leopardo, cuya cabeza yacía destrozada y extendida. Cuidado.
No hacía falta preguntar qué significaba eso. La bestia mágica Leopardo, ahora sin cabeza, de repente levantó su cuerpo y embistió contra Turán. Donde solía estar su cabeza, ahora completamente destrozada, comenzó a elevarse una luz ondulante de resplandor verde pálido. Afortunadamente, gracias a la advertencia previa, Turán logró patear el cuerpo embistiendo de la bestia mágica y crear algo de distancia. El cuerpo de la bestia mágica, al ser pateado con fuerza, rodó decenas de metros. Sin embargo, no parecía haber sufrido mucho daño. Los espíritus no muertos no pueden ser eliminados con ataques físicos. Entonces, ¿cómo lo mato? ¿Con fuego o relámpago? Siguiendo el consejo, Turán intentó inmediatamente encender llamas sobre el cuerpo de la bestia mágica. Sin embargo, al igual que antes, la llama que parecía lista para estallar en un destello de relámpago se apagó impotente. Al presenciar esto, Keon finalmente se convenció de que fue Turán quien había matado a la bestia mágica anteriormente. Para cualquier mago, era conocimiento básico que aplicar poder mágico directamente a otra criatura mágica requería una causalidad adecuada. Sin embargo, el joven pastor que estaba frente a él parecía completamente ajeno a tales principios. Naturalmente, Turán tampoco estaría al tanto de conceptos como dispersar el poder mágico de una bestia mágica muerta. No solo enciendas el fuego, fórmalo y lánzalo. Aunque Keon ofrecía el consejo, dudaba que Turán pudiera lograrlo. Mientras que encender llamas era algo que incluso los magos jóvenes podían lograr instintivamente, controlarlas directamente era una habilidad que requería entrenamiento dedicado. Pero, como para disipar inmediatamente las preocupaciones de Keon, la llama que surgió sobre la mano de Turán comenzó a girar alrededor de su mano y luego salió disparada hacia la bestia mágica como si fuera impulsada por fuerza centrífuga. Seguía el principio de lanzamiento con onda, el método de ataque más familiar para Turán. Capítulo 4. En la vida, hay momentos en los que uno se enfrenta a una situación incómoda, sin saber qué decir. En este momento, Turán se encontraba exactamente en esa posición. Debería disculparse, diciendo algo como, «Lo siento por haber nacido con la misma línea de sangre que tus enemigos». Pero, ¿era eso razonable cuando se trataba de parientes que ni siquiera había conocido en su vida? Aún así, fingir no saber nada al respecto también parecía demasiado descarado. Después de todo, el inmenso poder mágico con el que nació provenía precisamente de esa línea de sangre. No sería como reclamar las partes buenas del legado de sus antepasados pero insistir en que las malas no tenían nada que ver con él. ¿Cuánto tiempo había durado este terrible silencio? Keon le dio una palmada enérgica en el hombro a Turán. No pongas esa cara como si te estuvieras muriendo. No es como si hubieras participado en la guerra en aquel entonces, ¿verdad? Turán sintió ganas de señalar que quien parecía estar muriéndose en realidad era Keon, pero no pudo atreverse a decirlo en voz alta. En cambio, asintió en silencio. No tiene sentido que los jóvenes como tú se enreden en los líos de la generación anterior. Si intentas lavar sangre con sangre, la pelea nunca terminará. Y siempre son las personas comunes las que sufren el dolor. Incluso mientras hablaba, la expresión amarga en el rostro de Keon no desaparecía por completo. Turán le preguntó en voz baja. ¿Lo lamentas? ¿Lamentar qué? Decirme que bajara la colina. Si Turán decidiera buscar el poder, era inevitable que terminara uniéndose a la casa Saar. Después de todo, las casas nobles estaban estructuradas de manera que solo aquellos que compartían las mismas habilidades de linaje podían ser miembros centrales. Esto representaba un riesgo significativo para la casa Arabión, a la que servía Keon. Era natural que, al unirse repentinamente un mago poderoso a la facción enemiga contra la que una vez habían luchado una guerra, esto supusiera un golpe fatal.
Pero ante la pregunta directa de Turán, Keon negó con la cabeza. Confío en tu carácter. La amabilidad que mostraste al recibir a un invitado desconocido, llegando incluso a revelar la identidad que habías estado ocultando, solo para ayudarme. Si alguien como tú se une a la casa Saar, e incluso asciende a una posición de liderazgo, entonces tal vez podrías evitar que estalle otra guerra horrible. Turán pensó que Keorn lo sobreestimaba demasiado. La razón por la que trataba tan bien a Keorn era simplemente porque su madre le había enseñado a hacerlo, y porque anhelaba conversar con alguien que no fuera hostil hacia él. La razón por la que ayudó a Keorn en su momento de crisis fue simplemente porque no quería ver morir a alguien con quien había disfrutado hablar. Si Keorn hubiera tratado a Turán con frialdad, probablemente a Turán no le habría importado si vivía o moría. Mientras Turán permanecía perdido en sus pensamientos, mirando silenciosamente al suelo, Keorn negó con la cabeza y dijo: Bueno, no hay necesidad de pensarlo tan seriamente. Aún no has decidido unirte a la casa Saar, ¿verdad? Eso es cierto. Para ser honesto, por ahora, vagar cazando bestias mágicas como Keorn parecía más atractivo. No estaba particularmente inclinado a atarse a algún lugar, y de esta manera, podía ver más del mundo. Además, escuchar sobre la casa Saar le había dejado un vago sentimiento de animosidad hacia ellos. En cualquier caso, planeo quedarme aquí hasta que tus heridas estén completamente curadas. Lo pensaré con calma. ¿Heridas? Eso suena mucho peor de lo que es, realmente son solo unos pocos rasguños. Keorn estalló en una risa sincera. Mientras Keorn trataba sus heridas, Turán decidió aprender formalmente conocimientos de magia de él. Como solo había estado usando imprudentemente el poder que poseía sin haber aprendido nada, había mucho que entender para él. El poder mágico, o energía mágica, a menudo se llama la llave de la omnipotencia, punto. La clave de la omnipotencia. Pero no es un poder verdaderamente omnipotente como sugiere el nombre. Para ser precisos, para lograr tales hazañas, se requiere un precio en energía mágica proporcional. Probablemente tú mismo lo hayas experimentado. ¿Qué determina la energía mágica proporcional a una tarea? Esta era precisamente la pregunta que siempre había desconcertado a Turán al usar la magia. Ante la pregunta de Turán, Keorn aclaró ligeramente la garganta y levantó 3 dedos. La dificultad de la magia está determinada por 3 factores principales. El primero es la línea de sangre, el segundo es la maestría y el tercero es la causalidad. Línea de sangre, maestría, causalidad. Turán se sentó quieto y grabó esas 3 palabras en su mente. El primero, la línea de sangre, está simplemente influenciado por la habilidad innata de la línea de sangre con la que uno nace. Por lo tanto, no se aplica a los caballeros. Por ejemplo, ¿no te sería difícil curar mis heridas? Eso es cierto. Aquellos con la línea de sangre lavitas, también conocida como la línea de sangre de los sanadores, que viven en la parte suroeste del continente, pueden naturalmente manejar la magia de curación sin ningún entrenamiento especial. Los que nacen con poderes fuertes pueden incluso reimplantar miembros amputados y curar todo tipo de enfermedades. Por otro lado, para alguien de una línea de sangre diferente, no importa cuánto lo intente, lograr tales habilidades es casi imposible. Este es uno de esos casos. Al escuchar esas palabras, lo primero que vino a la mente de Turán fue su madre. Si hubiera heredado el poder de esa línea de sangre, su madre no habría muerto de enfermedad. Pero sabiendo que tales pensamientos ahora eran inútiles, Turán mordió ligeramente su labio y dejó ir su arrepentimiento persistente. Entonces, ¿qué significa el segundo factor, la maestría? Otra forma de describirlo es la destreza. Se refiere a la idea de que un mago encuentra más fácil realizar tareas con las que está familiarizado o en las que es hábil.
Por ejemplo, un mago que a menudo maneja una espada podría encontrar más fácil crear una espada intangible o fortalecer una espada existente. De manera similar, un mago que disfruta nadar podría encontrar más fácil moverse bajo el agua usando magia. ¿Mi hábito de lanzar llamas como si lanzara piedras entra en esta categoría? Inteligente. Correcto. Si simplemente hubieras enviado una llama de la manera típica, probablemente no habría tenido ese nivel de velocidad y poder. Habiendo experimentado esto una vez, a Turán le resultó fácil entender la explicación de Keorn. Keorn, sonriendo satisfecho como si mirara a un estudiante sabio, de repente frunció el ceño. El tercer y último factor, la causalidad, es el más importante, pero también el más complicado. En verdad, ni siquiera yo lo he comprendido completamente. Para decirlo simplemente, es el concepto de que los eventos más naturales ocurren con mayor facilidad. Keorn, como si luchara por encontrar la forma de explicarlo, se acarició la barbilla un rato antes de comenzar su explicación. ¿Qué crees que pasaría si usaras energía mágica para intentar matarme? Probablemente, tu cabeza simplemente se encendería y no pasaría nada más. Lo que Turán imaginó fue el fenómeno que había experimentado recientemente al intentar usar magia contra la bestia mágica. Exactamente. Eso es lo que sucede cuando hay falta de causalidad. Ocurre cuando no hay una causa adecuada para el resultado deseado o cuando la tarea en sí es excesivamente difícil. En tu caso, ambos factores aplican. Creo que entiendo lo que quieres decir con causa. ¿Puedes explicarlo? Sí. Por ejemplo, si quisiera matarte, no bastaría con simplemente gastar energía mágica y desear vagamente tu muerte. Necesitaría proporcionar una causa para tu muerte, como crear una bola de fuego y lanzártela. Se considera más natural crear y lanzar la bola de fuego que simplemente conjurar fuego directamente. Esto era algo que Turán había inferido de su experiencia previa luchando contra la bestia mágica no muerta. Keorn aplaudió con una expresión de admiración ante la explicación de Turán. Exactamente. Podrías haber sido un erudito en lugar de un mago. Tu comprensión es excepcional. Como dijiste, formar una causa adecuada puede reducir significativamente el consumo de energía mágica. Pero, ¿por qué puedo matar y controlar libremente a lobos y ovejas comunes, y solo las bestias mágicas necesitan este tipo de enfoque? Como usar magia en otros animales nunca había sido particularmente difícil, Turán simplemente lanzaba hechizos sobre animales peligrosos para lidiar con ellos rápidamente. Sin embargo, la resistencia a la magia que encontró al enfrentarse a la bestia mágica fue algo que experimentó por primera vez. Eso se debe a que las criaturas con energía mágica desarrollan una resistencia a la magia proporcional a la cantidad de energía mágica que poseen. Sin embargo, si usas un hechizo ya completado y haces contacto con ellas, puedes neutralizar gran parte de esa resistencia. Por supuesto, si la disparidad es demasiado grande, la magia aún podría fallar, pero eso es otro asunto. Keorn explicó que este también era el principio por el cual las llamas de Turán habían quemado inmediatamente al espíritu no muerto, mientras que el hechizo de Keorn había sido casi ineficaz. En resumen, lanzar magia directamente sobre un mago era prácticamente imposible. Después de escuchar la explicación detallada por un rato, Turán sintió que le empezaba a doler la cabeza y comenzó a presionar sus sienes con los pulgares. La magia realmente no es fácil, ¿verdad? Un gran mago no es solo alguien con una energía mágica fuerte. Entender los principios de la magia, saber lo que puedes hacer y ser capaz de aprovechar tu entorno son igualmente importantes. Turán cerró los ojos y repasó varias veces en su mente el contenido que había aprendido de Keorn. Al hacerlo, se dio cuenta de que había una cosa que aún no había preguntado. Ahora que lo pienso, ¿la línea de sangre Saar también tiene alguna magia especial?
Las características innatas de la línea de sangre Saar que Keorn había señalado anteriormente eran su sentido del olfato altamente sensible, excelente visión nocturna y puntería excepcional al disparar proyectiles. Sin embargo, ninguna de estas cualidades parecía estar directamente relacionada con habilidades mágicas. Ante la pregunta de Turán, Keorn asintió. Sí, los magos de Saar sobresalen en ocultación y rastreo. ¿Alguna vez has usado ese tipo de magia? He intentado la magia de rastreo algunas veces. Sin embargo, nunca la de ocultamiento. Turán había usado ocasionalmente la magia de rastreo para verificar la seguridad de su madre o para cazar lobos que merodeaban cerca de la colina. De hecho, la misma magia le había ayudado a localizar y rescatar a Keorn cuando estaba en peligro. En cuanto a la magia como el ocultamiento, Turán nunca había necesitado usarla, ya que no había situaciones en la colina donde necesitara esconderse de alguien. Inténtalo una vez. Muchos magos con la aptitud adecuada pueden usar magia básica de invisibilidad, pero el nivel más alto de ocultamiento, que elimina completamente la percepción de uno mismo, es una habilidad exclusiva de la línea de sangre Saar. Turán inmediatamente concentró su mente. No quiero que otros me vean. No quiero que me escuchen y no quiero que noten mi olor. Tan pronto como formó ese pensamiento, la energía mágica dentro de él comenzó a agotarse rápidamente. Miró hacia sus manos y cuerpo, pero nada parecía haber cambiado. ¿Funcionó? En lugar de responder, Keorn miró fijamente en dirección a Turán con los ojos desenfocados y dijo, «Funcionó. No puedo verte, ¿sigues ahí?» Turán se levantó de su silla y caminó lentamente alrededor de la habitación. Aún así, Keorn continuó mirando vacíamente el lugar donde Turán había estado sentado originalmente. Incluso cuando Turán pisoteaba el suelo o chasqueaba los dedos suavemente, Keorn parecía no oír nada. Después de confirmar esto, Turán detuvo el drenaje de energía mágica, y los ojos de Keorn se agudizaron inmediatamente mientras lo fulminaba con la mirada. Un momento después, Keorn soltó un profundo suspiro, como si su tensión se hubiera aliviado. Hace tiempo que no veía esa habilidad, pero sigue siendo tan aterradora como siempre. Durante la guerra, los caballeros de Arabión rezaban para que la noche nunca llegara. Cuando amanecía, a menudo encontraban a los soldados durmiendo en sus barracas con la garganta cortada. Esto parece una habilidad excesivamente injusta. Era una magia aterradora, incomparable con la habilidad de curación que Turán había deseado antes. ¿Cómo podría alguien luchar contra un oponente que ni siquiera puede percibir? Ante las palabras de Turán, Keorn negó con la cabeza. No es una habilidad invencible, de ninguna manera. Entre los artefactos mágicos de nivel más alto, hay algunos que incluso pueden detectar la habilidad de ocultación de Saar. También existen formas de aumentar su consumo de energía mágica iluminando el entorno o bombardeando el área indiscriminadamente. Por supuesto, incluso considerando esas contramedidas, sigue siendo una habilidad poderosa, por eso Saar se convirtió en una de las grandes casas. El único inconveniente real era su alto consumo de energía mágica. Sin embargo, esto se podía resolver cazando suficientes bestias mágicas para aumentar la capacidad mágica. Además, a medida que uno se acostumbraba más al ocultamiento, la cantidad de energía mágica que consumía disminuía gradualmente. Bueno, eso es suficiente teoría por ahora. A partir de aquí, te enseñaré algunos métodos de entrenamiento simples. Durante los 3 días que tardaron en sanar completamente las heridas de Keorn, Turán aprendió mucho más que solo magia. Adquirió una comprensión general de la estructura del mundo, aunque no era del todo precisa, ya que había muchas áreas que Keorn no conocía, junto con los nombres y ubicaciones de poderosas casas de magos, conocimientos básicos para viajar y demás. Finalmente, en la mañana del día en que debían separarse, Turán empacó su mochila de cuero con comida preservada, algunos cambios de ropa,
herramientas de cocina simples y los recuerdos de su madre antes de salir de la casa. Keon, que ya había salido a tomar el sol, le dijo: «Pareces bastante preocupado». «Bueno, después de todo, estoy dejando el lugar donde he vivido toda mi vida». «No te lo tomes tan a pecho. Si no te gusta el mundo allá afuera, siempre puedes regresar». Ante las palabras de Keon, Turán esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza. No importaba cuánto odiara el mundo de abajo, no volvería a este lugar miserable. Si acaso, encontraría otro lugar en su lugar. Después de bajar juntos la colina, Turán fue primero a ver al jefe del pueblo y le dijo que quería vender todas las ovejas que quedaban en el pastizal de la colina. Al escuchar esto, el jefe del pueblo exclamó sorprendido: ¿Vender las ovejas y dejar este lugar? Entonces, ¿quién cuidará el rebaño a partir de ahora? Eso es algo que ustedes tendrán que resolver. De todos modos, agradecería que las compraran a un precio razonable. Si no, simplemente regresaré y las dejaré libres. Pueden atraparlas de nuevo si quieren, pero imagino que será bastante complicado. Afortunadamente, el jefe del pueblo no intentó regatear con Turán y le ofreció un precio que no estaba mal. Probablemente fue gracias a la coherencia que Turán había mostrado a los aldeanos durante los años. Después de todo, si Turán decía que le rompería el brazo a alguien, realmente lo hacía. Y si decía que le aplastaría la cabeza a alguien, realmente lo hacía. Al salir del pueblo, Turán sacudió un par de veces la bolsa de monedas de plata y le dijo a Keon: «Por cierto, los aldeanos no te dieron la recompensa que te prometieron, ¿quieres que vaya a cobrarla?». De todos modos, no tenía pensado llevármelo. La bestia mágica se convirtió en un espíritu no muerto, así que no hay pruebas que traer como evidencia. Además, si lo piensas bien, fuiste tú quien la derribó. A pesar de que el jefe del pueblo retuvo la recompensa prometida, Keon simplemente se rió. Bueno, no es que a Keon le faltara dinero, todavía tenía un generoso pago por despido de su casa. Después de todo, había venido a cazar bestias mágicas como una especie de trabajo voluntario desde el principio. Mientras charlaban y salían del pueblo, bajando cada vez más colina abajo, llegaron a una bifurcación en el camino. Turán habló con una voz un poco apagada. «Parece que aquí es donde nos separamos». «Así es. Como te diriges al sur, deberías tomar el camino de la derecha». Turán había querido viajar con Keon, pero Keon había rechazado la idea de acompañarlo. Dijo que encontraba más cómodo viajar solo. Turán sintió un leve desánimo por esto, pero no lo expresó. «Bueno, entonces, cuídate, Turán. Espero que podamos encontrarnos de nuevo con sonrisas en el rostro». «Gracias, señor. He aprendido mucho de usted». Después de despedirse, Keon caminó por el camino de la izquierda sin mirar atrás ni una sola vez. Al verlo irse, Turán finalmente comprendió por qué nunca había querido escuchar palabras corteses o formalidades del viejo caballero. Aunque nunca le había faltado el cariño que recibía de su madre, Turán, en el fondo, siempre había anhelado la presencia de un padre. Alguien cálido y amable, alguien que pudiera servir como ejemplo del tipo de hombre en que debería convertirse. Después de mirar hacia el norte hasta que la figura de Keon desapareció de la vista, Turán comenzó a caminar lentamente hacia el sur. Un mundo desconocido le esperaba. Capítulo 5. Una tierra seca de tono marrón rojizo, salpicada aquí y allá con uno o dos árboles, y un horizonte lejano pintado de amarillo por el polvo. Debido al páramo que se extendía bajo la colina Isaril, era imposible que se formaran grandes aldeas o ciudades en las cercanías. No había suficiente comida para sostener a una gran población, ni tampoco productos locales especiales que justificaran importar alimentos de otros lugares.
Gracias a esto, Turán tuvo que caminar por el páramo sin encontrarse con una sola persona. Aunque era un paisaje nuevo que no se podía ver desde la colina, esa novedad no duró mucho. Para cuando había pasado un día completo, ya estaba harto de él. La mitad de él quería disfrutar la experiencia de su primer viaje y la otra mitad quería conservar su poder mágico por si algo sucedía. Así que caminó algo despacio, pero incluso eso fue a un ritmo no diferente al de una persona normal corriendo. Si un viajero común hubiera estado caminando, le habría tomado 3 días solo para llegar aquí. Sin embargo, al no ver más que tierra árida a su alrededor, parecía que había pasado sin encontrar ni siquiera un solo pueblo. En cualquier caso, como no tenía preocupaciones por comida o agua, pensó que eventualmente llegaría a algún lugar si simplemente seguía caminando. Ven. Estirando la mano hacia el cielo y dando una orden, un pájaro que volaba a lo lejos se acercó y se posó en su brazo. Mandar a los animales se había vuelto tan fácil como respirar desde que obtuvo el poder mágico y podía hacerlo sin esfuerzo. Turán rompió el cuello del pájaro con la otra mano, le arrancó las plumas con un cuchillo que sacó de su bolsa y lo desolló. Finalmente, hizo una incisión en su cuello y se concentró, haciendo que la sangre brotara. Veamos. De la sangre que fluía, cayó una masa pegajosa de color rojo oscuro, y luego el agua clara se separó y flotó en la superficie. Un hechizo que extrae agua potable de la sangre. Era una de las técnicas que había aprendido de Keorn, y era cientos de veces más eficiente que crear agua de la nada. Después de llenar su odre de cuero con el agua extraída, comió la carne de ave asada junto con un poco de queso de cabra que llevaba consigo, resolviendo así su comida por el momento. ¿Cuánto tiempo había caminado después de llenar su estómago? Justo cuando el sol comenzó a elevarse directamente sobre su cabeza, vio a un grupo de personas descendiendo una colina baja frente a él. Había 6 en total. Todos eran hombres, vestidos con capas cubiertas de polvo típico de viajeros, con espadas cortas atadas a sus costados, probablemente para defensa personal. Arrastraban un gran carro cubierto con tela, lo que sugería que podrían ser comerciantes que viajaban entre aldeas. Aunque nunca los había conocido directamente, había escuchado historias sobre personas como ellos que ocasionalmente visitaban las aldeas al pie de la colina. Cuando Turán se interpuso en su camino para bloquear su paso, un hombre de mediana edad, que parecía ser el líder, preguntó con una expresión cautelosa. ¿Quién eres para bloquear nuestro camino? Soy un viajero solitario, ¿podrían decirme si hay una ciudad cerca? Ante su pregunta cortés, los hombres, que parecían ser comerciantes, inclinaron la cabeza con desconcierto y se miraron entre sí. En ese momento, Turán notó que algunos de ellos lo miraban con miradas agudas. No solo con cautela, sino mezcladas con deseo, una mirada de cazador como si estuvieran observando a una presa. El líder habló de nuevo, con un tono mucho más grosero que antes. Si sigues el camino por donde vinimos, encontrarás la ciudad de Murray. Solo sigue las huellas de las ruedas, y a menos que seas un idiota, no debería ser difícil encontrarla. Ante el tono algo desagradable, Turán frunció ligeramente el ceño pero asintió. No tenía ganas de discutir sobre por qué hablaban con tanta insolencia. Después de todo, él fue quien bloqueó abruptamente su camino para hacer una pregunta, y ellos, al final, le dieron la información que buscaba. Gracias. Después de sentir cortésmente en señal de agradecimiento y comenzar a seguir las huellas de las ruedas según las indicaciones, uno de los comerciantes se puso delante de Turán, bloqueando su paso. El rostro del hombre mostraba una sonrisa astuta y despreciable mientras lo miraba. Espera. Si vas a tomar algo, deberías dar algo a cambio. ¿Planeabas tomar la información y salir corriendo? Primero, abre esa bolsa tuya. Parece que tienes bastante metido ahí.
Antes de darse cuenta, los comerciantes lo habían rodeado. Algunos incluso habían desenvainado sus espadas, emanando una energía que sugería que no dudarían en atacar en el momento en que él resistiera. Bandidos. Llámalo un trabajo secundario. Solo deja la bolsa atrás y desaparece. Te dejaremos la ropa, no nos gusta quitar vidas innecesariamente. El sentido del olfato agudizado de Turán a veces le permitía detectar emociones en forma de olores que emanaban de los seres vivos. No era algo que pudiera percibir todo el tiempo, y solo se aplicaba a quienes estaban cerca o a emociones particularmente fuertes. En este momento, el olor que emanaba de los bandidos que lo rodeaban era como el de depredadores justo antes de hundir sus dientes en la presa. La afirmación de que lo dejarían ir era una mentira. Lo más probable es que quisieran que entregara la bolsa voluntariamente para evitar manchar su contenido con sangre. Está bien. Supongo que puedo usarlos a ustedes para practicar. ¿Qué? Turán extendió la palma de su mano y la movió horizontalmente, imaginando una pequeña brisa que creó multiplicando su fuerza cientos de veces. Una ráfaga de viento, que crecía en fuerza al consumir su poder mágico, barrió instantáneamente a los 6 bandidos y los lanzó por los aires. ¡Ah! De hecho, amplificar una brisa física que él mismo creó en lugar de simplemente conjurar viento resultó consumir mucho menos poder mágico. Esto también era una de las técnicas que había aprendido de Keorn, al igual que el hechizo que extraía agua de la sangre. Al mirar a los bandidos dispersos, uno de ellos no se levantó, parecía haberse roto el cuello con la caída. Otro cojeaba con lo que parecía ser una pierna rota antes de desplomarse en el lugar. Turán se volvió hacia los 4 bandidos restantes que se tambaleaban para ponerse de pie, ahora cubiertos de tierra, y usó su segundo hechizo contra ellos. El primer paso fue desatar la bolsa de agua que llevaba en la cintura. El agua que salía de su abertura se transformó rápidamente, irradiando calor mientras tomaba la forma de afiladas púas de hielo. Con un gesto suyo, una de las púas salió disparada y atravesó el abdomen de un bandido. Al parecer, este era un hechizo útil en zonas donde había abundante agua cerca. Lo siento, por favor, perdóname. Mientras el bandido con la pierna rota arrojaba su espada y suplicaba piedad con un grito desesperado, Turán se sintió insatisfecho con el hechizo que acababa de usar. La velocidad, potencia y precisión de la púa de hielo voladora eran ridículamente inferiores en comparación con sus habilidades con la resortera. Bueno, dado que disparar con resortera era una técnica que había perfeccionado toda su vida, no era de extrañar que hubiera una diferencia tan marcada en comparación con simplemente lanzar un hechizo. Como experimento, Turán controló una segunda púa de hielo, haciéndola girar varias veces en el aire antes de dispararla. Esta vez, voló varias veces más rápido que antes y atravesó el cuello de un bandido que intentaba huir. Muere. En ese momento, 2 bandidos, que se habían estado acercando sigilosamente, de repente lanzaron un grito de batalla y cargaron hacia Turán. Él había planeado patearlos para alejarlos, pero cambió de opinión y en su lugar pisó fuerte el suelo. Al instante, varias grandes estacas de tierra surgieron del páramo marrón rojizo, atravesando los cuerpos de los bandidos que cargaban. Era una técnica que solo podía usarse en terrenos basados en suelo, manipulando la tierra para que se elevara y se transformara en un arma. Solo eran débiles que podrían haber sido eliminados con una sola orden de morir, pero al probar sus habilidades de esta manera, Turán obtuvo una idea de cómo manejar futuras batallas. También comenzó a entender cuáles de las técnicas que había aprendido en los últimos 3 días eran útiles en combate y cuáles se ajustaban mejor a su aptitud. El hombre que había sido apuñalado en el estómago parecía que no duraría mucho más, así que Turán caminó lentamente hacia el último sobreviviente, el que tenía la pierna rota.
Keorn le había enseñado a no mostrar nunca piedad a canallas como esos bandidos que uno podría encontrar en el camino. Si perdonabas a uno por lástima, esa persona algún día devolvería tu bondad dañando a 10 inocentes. Turan tenía la intención de seguir esa enseñanza al pie de la letra. Ah. El hombre, temblando de miedo e incluso orinándose, se quedó paralizado cuando Turan extendió la mano hacia él. Pero justo antes de acabar con él, Turan pronunció una pregunta que de repente le vino a la mente. Déjame preguntarte una cosa. Ese sí, señor. Señor mago. Responderé cualquier cosa que me pregunte. Aferrándose quizás a la débil esperanza de salvación, el bandido ignoró el dolor en su pierna rota y bajó la cabeza repetidamente. ¿Por qué me atacaste sin un plan? Un viajero solitario bien podría resultar ser un mago como yo, como puedes ver ahora. Si Turan hubiera sido un bandido, nunca habría atacado a alguien como él. Aún dejando de lado la regla moral básica de no dañar a quienes no tenían intención de hacer daño, ¿no era sentido común asumir que alguien que viaja solo por un páramo como este podría tener habilidades considerables? Tampoco tenían nada confiable en lo que apoyarse. Después de dudar brevemente, el bandido respondió a la pregunta. Es porque, usted bajó la cabeza, señor. ¿Qué? Cuando nuestro líder te habló de manera grosera, tú bajaste la cabeza y lo saludaste cortésmente, así que naturalmente asumimos que eras una persona común y corriente. Así que fue una especie de prueba, hablar groseramente a propósito para medir su reacción. Como Turan había encontrado demasiado molesto discutir y simplemente asintió en respuesta, lo juzgaron como débil e intentaron satisfacer su codicia. Gracias. Me has enseñado algo valioso. En un lugar desolado como este, mostrar debilidad solo provocaría a los demás. Como pago por esta lección, Turan colocó un dedo en la frente del último bandido sobreviviente y ordenó su muerte. Al menos, el hombre pudo morir sin dolor. El carro que los bandidos habían estado tirando estaba cargado con diversas necesidades que habrían sido difíciles de producir en zonas rurales. A juzgar por el hecho de que los objetos no parecían muy usados, no parecían haber sido robados o saqueados. Parecía que la suposición inicial de que alguna vez habían sido comerciantes no era del todo errónea. Sin embargo, habría sido demasiado engorroso llevarse todo, así que Turan simplemente tomó el dinero que tenían y abandonó el carro. Luego, reanudó el seguimiento de las huellas de las ruedas. Mientras se dirigía hacia la ciudad, notó que el páramo de color marrón rojizo gradualmente daba paso a parches de hierba y a un número creciente de árboles. Con su destino ahora claro, comenzó a correr a varias veces la velocidad a la que caminaba antes. Al atardecer, finalmente llegó a la ciudad de Murray, el lugar que el líder de los bandidos había mencionado. Vaya. Turan exclamó al ver la ciudad extendiéndose bajo una colina baja. Bajo el sol poniente, más de 100 personas, al menos por lo que pudo ver, caminaban por las calles o trabajaban. La población combinada de las aldeas en la base de la colina Isaril apenas alcanzaba entre 30 y 40 personas. Para Turan, que nunca había visto a tanta gente reunida en un solo lugar en su vida, fue una vista asombrosa. Al entrar en la ciudad, caminó despacio, abriéndose paso entre la gente mientras admiraba su primera visión de un entorno urbano bullicioso. Los edificios, hechos de ladrillos marrón oscuro, eran todos similares en estilo y tenían entre 2 y 3 pisos de altura. Algunos incluso tenían pequeños puestos instalados al frente, como si vendieran mercancías. Los transeúntes no parecían particularmente interesados unos en otros. Incluso cuando se cruzaban, no entablaban conversaciones ni se saludaban. Turan los observó en silencio antes de elegir acercarse a uno de los vendedores de frutas que parecía más relajado. Disculpe. ¿HM, cliente? No,
en realidad, me preguntaba si sabría dónde puedo encontrar una posada. Había aprendido sobre lugares donde los extranjeros podían alojarse gracias a Keon. Si fuera una ciudad, casi siempre habría ese tipo de alojamientos disponibles. Sin embargo, el vendedor de frutas ni siquiera escuchó completamente la pregunta de Turán antes de resoplar con desdén y negar con la cabeza. Si no vas a comprar fruta, lárgate. Esa actitud grosera hizo que Turán endureciera momentáneamente su expresión. ¿Se suponía que debía enojarse aquí para evitar que lo menospreciaran? Pero, por otro lado, también podría ser una regla no escrita en la ciudad que primero debías comprar algo antes de hacer una pregunta. Después de contemplarlo brevemente, Turán asintió y sacó su bolsa de monedas. Muy bien, ¿cuánto cuesta esto? Una manzana cuesta 2 dopit. Pareces un forastero, pero si tienes otras monedas de tamaño similar, también las aceptaré. Cuando preguntó qué era un dopit, el vendedor explicó que era la moneda local de cobre usada en esta ciudad. Entre el dinero que Turán había tomado de los bandidos, había algunas monedas que coincidían con la descripción, así que las entregó y compró la fruta. La manzana era una fruta que veía por primera vez en su vida, pero parecía marchita y olía desagradable, lejos de estar fresca. Si sigues esa carretera recto y luego giras a la izquierda, encontrarás una casa con un techo azul y una imagen de una jarra de cerveza. Ese es el mesón. Finalmente, habiendo aprendido la ubicación del mesón, Turán caminó por la carretera, mordiendo la manzana mientras avanzaba. Inmediatamente la escupió y tiró la fruta al borde del camino. Era horriblemente agrio y astringente, hasta el punto de que se preguntaba si incluso podría estar envenenado. Afortunadamente, el vendedor no había mentido sobre la ubicación de la posada. Si lo hubiera hecho, Turán estaba preparado para regresar y darle una lección severa mediante la magia. Al acercarse al lugar descrito, divisó la posada. Al entrar, una joven camarera se acercó a Turán. «Oh, qué opa tan guapo, eres un invitado». Turán simplemente asintió en silencio. Estaba un poco desconcertado por su atuendo, que era tan suelto que casi era transparente. Había oído que en esos lugares a menudo había mujeres que servían bebidas y a veces también actuaban como prostitutas, pero escucharlo y verlo en persona eran experiencias completamente diferentes. ¿Cuánto cuesta una noche? 16 dopit. También puedes pagar un oram si lo tienes. Si tienes otro tipo de dinero, tendrás que preguntarle al posadero. Preguntó qué era un ram y le explicaron que se refería a una moneda de plata. Después de entregar el pago, la camarera sonrió dulcemente y apoyó sutilmente su cuerpo contra el hombro de Turán. Si duermes solo, la habitación podría sentirse un poco fría. ¿Quieres que la caliente para ti? No, gracias. Keorn le había advertido repetidamente que nunca se involucrara con camareras o prostitutas en las posadas. La mayoría de las mujeres en esas profesiones eran portadoras de enfermedades venéreas. Aunque caballeros poderosos o nobles con una fuerte resistencia a las enfermedades podrían no sufrirlas, podrían infectar sin saberlo a otras mujeres con las que estuvieran después. En cambio, me gustaría preguntarte algo. Lo que Turán quería saber era si había alguna bestia mágica cerca con recompensas por ella. Matar bestias mágicas no solo le permitiría absorber poder mágico y volverse más fuerte, sino también ganar dinero extra como bonificación. Sin embargo, en lugar de responder, la camarera señaló un gran barril de alcohol cercano. La segunda realización que tuvo después de descender de la colina fue que en una ciudad, ninguna pregunta se respondía gratis.